Introducción a la bioquímica. La bioquímica es una ciencia que estudia la composición química de los seres vivos, especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Esto es que intenta comprender la base química de la vida. Para esto hay diferentes organizaciones de la materia viva. Los niveles de organización son los distintos grados de complejidad en los que se encuentra organizada la materia. Como vemos aquí en la imagen, nivel atómico, subatómico, molecular, celular, nivel poblacional, etc. La clasificación de los distintos niveles de organización son los siguientes. Nivel subatómico, que son los protones, neutrones, electrones, ¿sí? Nivel atómico, que ya son los átomos que están unidos, son la unidad más pequeña de la materia, donde ya están unidos los protones, neutrones y electrones y entonces forman los átomos. El nivel molecular, que ya están enlazados estos átomos para poder formar moléculas. El siguiente sería el nivel celular. Aquí encontramos ya las células, que ya están algunas especializadas como células musculares, células epiteliales, células simples, ¿sí? Que estas agrupadas forman el siguiente nivel, que es el nivel del tejido, ¿sí? Aquí ya tenemos el tejido muscular, tejido epitelial. Este agrupado forma el nivel de órgano. Los diferentes tejidos, entonces se agrupan y entonces tenemos órganos como por ejemplo el corazón. Una vez que estos también se agrupan o se unen, tenemos el siguiente nivel que es el nivel sistema, que ya aquí por ejemplo dice que un conjunto de órganos similares formados por el mismo tejido que realizan una función concreta, ¿sí? Forman este sistema, como por ejemplo el sistema muscular. Y aquí en la imagen vemos cómo van las uniones, cómo los átomos se unen para formar moléculas, las moléculas se unen para formar tejidos, células y así sucesivamente, ¿sí? Órganos, hasta llegar a la parte última que ahorita la vamos a ir viendo, ¿sí? También tenemos el nivel de aparato, que es el conjunto de órganos que se agrupan también entre sí, trabajan juntos y entonces ya tenemos, por ejemplo, el sistema muscular, el sistema óseo, ¿sí? Y ya estos ya con ciertas especialidades pues ayudan a los seres vivos, ¿no? Al funcionamiento ideal de un ser vivo. Y luego ya viene el nivel de organismo, que ya es prácticamente el ser vivo, ¿sí? Propiamente dicho, el cual coexiste con todos los organismos y las células que ya estábamos hablando y con los diferentes niveles, ¿sí? Después viene lo que es el nivel de la población, que son los organismos o seres vivos que comparten características y se agrupan en un lugar determinado, ¿sí? Aquí está otra vez otra imagen donde está el átomo, la molécula, ¿sí? Cómo se van formando las células, los tejidos, los órganos, el sistema y finalmente los individuos, ¿sí? Y ya después tenemos del nivel poblacional, sigue el nivel comunidad, que dependiendo del lugar en donde se hayan establecido las poblaciones, forman comunidades, ¿sí? Y después sigue el nivel ecosistema, que es el resultado de la interacción de los seres vivos con el lugar en el que se han establecido. Después sigue el nivel paisaje, que es el nivel donde podemos encontrar ecosistemas diversos que conviven en una zona geográfica amplia y determinada. Después sigue el nivel de región, que es una agrupación de diferentes paisajes dentro de una zona geográfica más amplia. Después viene el nivel de bioma, que está formado por grandes ecosistemas que viven bajo un tipo de clima concreto, ¿sí? El nivel de biosfera, que es el conjunto formado por todos los seres vivos, los seres inertes, el medio físico en el que se encuentran y sus relaciones que se establecen entre ellos, ¿no? Que es como la imagen que está aquí. Esta imagen grande ya nos muestra cómo están los individuos que se encuentran ya en sus comunidades, en sus ecosistemas, ¿sí? En sus regiones y finalmente hasta llegar a la biosfera, ¿sí? Entonces,
Vean cómo vamos de lo más pequeñito que puede ser un protón hasta lo más grande que es la biosfera. Esto es ya todo el planeta como tal. Las biomoléculas o bioelementos, ¿sí? Se pueden dividir en diferentes clasificaciones. Entonces, un bioelemento son los elementos químicos que forman parte de los seres vivos en forma atómica o como biomoléculas, ¿sí? Y entonces, las biomoléculas las podemos dividir en bioelementos primarios, que son los más abundantes, que en estos encontramos el carbón, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿sí? Acuérdense que estos son muy importantes para formar los bioelementos, ¿sí? Que más adelante vamos a ver que también de aquí parten para formar las biomoléculas, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos bioelementos primarios, como ya vieron aquí, primarios, secundarios y oligoelementos, ¿sí? Entonces, ya aquí ya tenemos en esta imagen podemos ver que los primarios son carbón, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Y los secundarios son sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Y los oligomentos son fierro, cobre, zinc, flúor y yodo, ¿sí? Todo esto, que sean primarios, secundarios o oligo, tienen que ver con la cantidad que necesitamos o que se tienen de ellos. Por ejemplo, los primarios es el 96%, los secundarios 3.3% y los oli 1.1%. Entonces es la cantidad que se necesita que tengamos de ellos, ¿sí? Y bueno, como ya dijimos, están los bioelementos secundarios, que en la diapositiva anterior ya dijimos cuáles eran. Los volvemos a repetir: calcio, cloro, potasio, sodio, magnesio, hierro, ¿sí? Y algunos otros que también podrían entrar en esto serían el bromo, el zinc, el aluminio, el cobalto, el yodo y el cobre, ¿sí? Entonces, hay diferentes clasificaciones o entran en diferentes dependiendo de las necesidades de cada población o de cada individuo del que se esté hablando. Y luego se denominan oligoelementos aquellos bioelementos secundarios que se encuentran en cantidades muy pequeñitas, que ya habíamos dicho, ¿no? Y aquí está algún ejemplo que podría ser el cobalto y el litio. Y aquí tenemos otra tablita donde nos ponen los primarios, los secundarios, ¿sí? Y dentro de los oligoelementos tenemos los que son esenciales y los que no serían esenciales, ¿sí? Entonces, nada tiene que ver entonces con de cuáles necesito más. Para algunos son muy importantes porque ya dijimos, por ejemplo, los elementos primarios, con estos empezamos a formar moléculas más grandes que entrarían ahí las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Entonces, dependiendo de qué tan importantes sean, por eso se clasifican. Ok, entonces lo que sigue es que una vez que tenemos todos esos elementos, pues entonces podemos tener la formación de las biomoléculas. ¿Y qué son? Son los compuestos químicos que forman la materia viva, resultan de la unión de los bioelementos por enlaces químicos, entre los que destacan los tipos covalente, y se distinguen las biomoléculas inorgánicas y las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Y las biomoléculas inorgánicas son son características de la materia inerte, pero se encuentran también entre los seres vivos. No poseen átomos de carbono, o si aparece, no forma cadenas con otros, o sea, si está presente el carbono, no está unido con otro carbono o con otro hidrógeno. Acuérdense que cuando vimos inorgánico, dijimos que todo lo orgánico es lo que tiene carbono y todo lo inorgánico es lo que no tiene carbono, ¿sí? Y entonces, dice que algunos pueden ser, precursores como las sales, ¿sí? Algunas sales o minerales. También lo podemos considerar el oxígeno y el dióxido de carbono como moléculas inorgánicas.
Las biomoléculas orgánicas están formadas por carbono, al que se unen con el cual podemos unir hidrógeno y oxígeno para formar ya otro tipo de moléculas que, como ya habíamos dicho, pues son los precursores de las proteínas, de los lípidos, como está aquí en la imagen de arriba. Los inorgánicos son el agua, los gases y las sales minerales, mientras que al ser importante y el carbono, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, pues ya podemos formar en los orgánicos otras moléculas que serían los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y los glúcidos, ¿sí? Entonces, en general son moléculas exclusivas de los seres vivos, salvo en el caso del metano, que es el hidrocarburo más simple y que sabemos que puede tener un origen no biológico, ¿sí? Pero bueno, en general esto es muy sencillo, ya lo habíamos escuchado cuando clasificamos en algún momento que era orgánico y que era inorgánico, hicimos esta aclaración de que lo inorgánico era lo que no tenía carbono y lo orgánico era lo que tenía carbono. Y lo interesante del orgánico es que al existir estos elementos como el carbono, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, pues ya podemos tener biomoléculas muy interesantes para el metabolismo. Las biomoléculas orgánicas contienen grupos funcionales como son el alcohol, el hidroxilo, el aldehído, las cetonas, los ácidos carboxilados, la amina y el sulfidro. Si se dan cuenta, muchos de estos ya los conocemos porque en química cuando vimos lípidos, cuando vimos carbohidratos, cuando vimos proteínas, vimos cómo se unían estos grupos funcionales y formaban algo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los aminoácidos, tenemos un grupo amina con un grupo carboxilo que se unían y ya teníamos un aminoácido, ¿sí? Entonces, estos grupos funcionales de alguna forma ya no los hemos visto a detalle, pero vimos cómo formaban estas moléculas. Los principales tipos de biomoléculas ya los dijimos, que son los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Algunos le dicen a los carbohidratos glúcidos. Ha sido costumbre durante mucho tiempo considerar a las vitaminas como un quinto grupo de biomoléculas, pero no es correcto, ya que no son un conjunto demasiado heterogéneo, ¿sí? Su composición puede ser acuérdense que tenemos vitaminas liposolubles y hidrosolubles, entonces algunas tienen una parte lipídica, ¿sí? Entonces es por eso que no se sabe exactamente si considerarlas como biomoléculas o no, ¿sí? Pero también algunas tienen una función de coenzimas, acuérdense. Y cuando vimos proteínas, dijimos que las vitaminas también tenían función de coenzimas, entonces por eso se podrían también meter como biomoléculas, ¿sí? Estas se necesitan en cantidades pequeñas, las vitaminas, pero a pesar de que se necesitan en cantidades pequeñas, son necesarias para algunas funciones metabólicas. Ahorita acabamos de hablar de que se pueden usar como coenzimas. Esto es que ayudan a acelerar una reacción enzimática o ayudan como precursoras de esa reacción enzimática. Entonces, si no se tiene, la reacción se inhibe y por lo tanto no se llevaría el proceso metabólico adecuado o correcto. Y esto hace que si no se consumen, pues nos puedan provocar algunas enfermedades que pueden ser graves o mortales, dependiendo del tipo de enfermedad que produzcan. Por ejemplo, si se acuerdan, teníamos el escorbuto, el raquitismo, la pelagra, que son enfermedades que pueden dar por no tener un consumo adecuado de vitaminas. Algunas pueden ser sencillas de corregir si se hacen en los primeros tiempos y otras, si no se atienden adecuadamente, pues pueden ser muy complicadas. Por ejemplo, el escorbuto, que es la falta de vitamina C, pues es un sangrado y inflamación de las encías que si no se corrige a tiempo pueden empezar a perder dientes. Entonces, es importante que se consuman adecuadamente las cantidades que se necesitan o el requerimiento diario de cada una de ellas. Ok, y con esto terminamos el tema que es muy cortito, ¿sí? Y lo que tienen que hacer es el cuestionario 1, que solamente son 8 preguntas, las tienen que responder, ¿sí?
y después tienen que hacer la actividad 2. La actividad 2 es la actividad 1, ahí se me olvidó quitarle. La actividad 1 es ver el video de la dirección que está ahí en azul, ¿sí? Ven el video y contestan estas 19 preguntas. Es un video como de 8 minutos, es cortito, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que estuvimos hablando ahorita. Esto es nada más de reafirmar lo que yo les acabo de platicar. Esto ya está en la plataforma de Brightspace, entonces lo único que tienen que hacer es bajar su documento, llenar su cuestionario, hacer su actividad. Una vez que la terminen, lo guardan en formato PDF y lo suben a la plataforma Brightspace para que yo se los califique. Esta sería su evaluación del día de hoy de esta clase. Entonces es importante que lo manden antes de que se termine la clase. Si por alguna razón alguien no lo puede mandar antes de que se termine la clase, pues nada más me avisa para que lo considere y espere un poquito más tarde su trabajo, pero me gustaría que la mayoría lo terminara a tiempo. Y si por ahí se les complica un poquito el PDF, pues bueno, me avisan para que me manden a lo mejor foto de lo que estuvieron trabajando, pero la idea es que me manden lo que están haciendo. Bueno, entonces con esto se terminaría el tema 1 de, de la materia, bueno, de ahorita de esta parte de la introducción a la bioquímica.